carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Muy bien, hermanos. Esta la he llamado la predicación más importante que una persona, aún sin ser cristiano, puede escuchar en toda su vida, porque a partir de que comprendamos y entendamos lo que, lo que quiere decir esta frase, eh, empleada por Jesús y exclamada por Jesús en la noche de Getsemaní, si entendiéramos esto, todas las cosas cambiarían. Jesús dijo en Lucas 2, 22, 42, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos vamos a centrar en esa expresión. No vamos a centrarnos en el asunto de la copa, ni en el contexto de lo que está pasando ahí, sino centrémonos en la expresión de Jesús. Primero dice Padre, le está hablando a Dios, al Padre, se está sometiendo y le está diciendo: Señor, eh, yo no quiero hacer mi voluntad, Señor, mi propia voluntad, vine para hacer tu voluntad. Y en la medida que entendamos esto y vivamos así y oremos así, todas las cosas en nuestra vida serán diferentes. Porque el cristiano, cuando se acerca a la cruz de Cristo, tiene que llegar, o llega el día del nuevo nacimiento, llega con esta actitud, aún sin saberlo, sometiéndose a la voluntad de Dios y renunciando a su propia voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Porque yo he querido hacer mi voluntad toda la vida y no funciona. Porque he querido ser independiente, porque he querido ser autónomo, Señor. He querido hacer mi propia voluntad al margen de la tuya. He ignorado o he despreciado o he querido ignorar, Señor, voluntariamente tu voluntad, Señor. Y eso ha sido lo peor que ha pasado en mi vida. Y cuando entonces llegamos a la cruz y decimos: Señor, acepto que soy culpable, acepto que tengo pecados, acepto, Señor, que te he ofendido, acepto que he querido vivir lejos de ti, Señor, he querido hacer mi propio reino, Señor, acepto eso, te he rechazado como mi rey, pero hoy quiero decirte, Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor, porque no quiero seguir viviendo lejos de ti. Perdona mis pecados, me arrepiento de todas mis maldades, Señor, y quiero ahora someterme a tu voluntad. Ahí empieza todo, ahí empieza la vida de cualquiera, ahí empieza una nueva vida, ahí empieza un nuevo nacimiento, ahí empieza la vida eterna. Y por eso todos, incluso nosotros los creyentes, tenemos que entender eso, porque muchos pasamos por la cruz y no entendemos que lo que hicimos fue eso. Y después queremos otra vez seguir haciendo nuestra propia voluntad. Este es el altar de la sumisión a Dios, cuando todos los días le decimos al Señor conscientemente: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y voy a hacer énfasis en y no la mía, porque esta predicación no se trata de el dicho que tenemos o que usamos diariamente, que decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Cuando nos rendimos o eh, nos sometemos, y casi que como una frase aprendida decimos para cualquier cosa: fue la voluntad de Dios, o que se haga la voluntad de Dios. No, aquí estamos conscientemente delante del Señor para decirle: Señor, es que lo que yo deseo, Señor,
Y lo que yo quiero ahora, Señor, es que mi voluntad no sea la que se haga, sino que sea tu voluntad la que mande. Yo me someto, Señor, a tu voluntad. Y de eso se trata este mensaje. La sumisión no es debilidad, sino la más grande fortaleza del alma, porque para alguno puede pensar o alguno puede pensar que eso es una debilidad, someterse a Dios, contrario a lo que enseñó Satanás a nuestros primeros padres. La verdadera grandeza está en rendirse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que el engaño del diablo fue, no, no se sometan, porque Dios sabe que el día que coman de este fruto, entonces serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Ustedes pueden ser autónomos, ustedes pueden tener su propio reino, ustedes no tienen que estar haciendo lo que les mandan, pueden decidir por cuenta propia. Eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es eh, el pecado, el primer pecado fue ese, querer estar, eh, querer decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal, y que nadie tenga que decirme qué está bien y qué está mal, ni Dios mismo. Por eso, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, es la, la oración, la frase del corazón que más inteligente y la mejor frase que podemos decir cada segundo de nuestra vida. Y vemos como ejemplo ahora aquí a Jesús, aquel que era todopoderoso, aquel que levantó a los muertos, aquel que calmó las tempestades, aquel que alimentó a miles, aquel que sanó a los paralíticos, aquel que dio vista a los ciegos y que hizo a los sordos oír. Ahora se encuentra rendido y rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre. ¡Qué ejemplo! Aquel que no se rendía ante nada, aquel que mandaba sobre los principados, potestades, y todo demonio se le sujetaba, incluso Satanás, aquel que es el creador de todas las cosas, ahora está rendido ante el Padre. ¿Es esta tu oración todos los días? Esa oración de rendición, esa oración de sumisión a Dios. Pues si no es, debería de serlo. Y si no lo es, tenemos que examinarnos por qué no lo es. Pero antes de que esta sea una oración, nada más, primero debe ser un deseo, primero debe ser un sentir en el corazón. Porque el mismo Jesús le dijo a los fariseos de aquel tiempo, al pueblo de Israel, les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no se trata de hacer una oración simplemente, se trata de que el corazón lo desee, que el corazón lo quiera, que el corazón lo sienta, que el corazón lo entienda, como dijo Jesús, hablando de la parábola del sembrador. La semilla que cae en buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra, porque el que oye y entiende la palabra se somete a Dios y da fruto. Cuando este sea realmente nuestro sentir y por tanto nuestra oración todos los días, todas las cosas cambiarían y cambiarán en nuestra vida. Si el Todopoderoso Jesús volvió su rostro al suelo, porque eso fue lo que hizo y nos enseñó, ¿por qué tú caminas con la frente erguida? ¿Por qué nosotros somos tan orgullosos y nos cuesta tanto doblar las rodillas? Nos cuesta tanto levantar las manos, nos cuesta tanto aplaudir y cantarle al Señor con alegría. ¿Por qué si Jesús tenía una actitud de sumisión enseñándonos que así tenemos que estar nosotros? ¿Por qué nosotros somos tan orgullosos y no entendemos que eso es lo que tenemos que hacer? Nos lo enseñó Jesús. Filipenses capítulo 2, hablando de la kenosis del Señor, el vaciamiento del Hijo de Dios, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, etcétera, etcétera. Usted conoce lo demás. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte. Por eso, hágase tu voluntad en serio, como lo dijo Jesús.
no lo dijo por debilidad, sino que lo dijo más bien por fe, y lo dijo porque creía y entendía a quién se estaba sometiendo y entendía que esa era más bien su fortaleza. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, en esa frase, hágase tu voluntad, no hay derrota, sino victoria. En esa rendición no hay muerte, sino más bien hay vida cuando hacemos eso. Cualquiera puede pensar que lo peor que puede hacer alguien, rendirse a Dios, pero no, rendirse a Dios es lo mejor, es lo primero, ahí empieza todo. Solo quien se arrodilla ante la voluntad de Dios puede encontrar la verdadera libertad. Si no, vaya y pregúntele a Adán. Ellos, Adán y Eva, pretendieron encontrar la libertad porque ese fue el engaño de Satanás. Les hizo creer que ellos eran esclavos de Dios y que estaban sometidos a Dios arbitrariamente, pero que podían tener libertad. Pero más bien encontraron la esclavitud, porque ahí entró la esclavitud y se volvieron esclavos del diablo, se volvieron esclavos de sí mismos. Comenzaron a morir. Porque, ¿qué pasó en el Edén? Sino que se quiso imponer la voluntad humana ante la voluntad de Dios. Eso fue lo que pasó. Adán en el Edén, contrario a lo que hizo Jesús. Más bien Adán exclamó esta oración: Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. No lo dice literalmente el texto de esta forma como yo lo estoy diciendo, pero en otras palabras es lo que estaba diciendo Adán y también Eva en el Edén. Señor, no queremos hacer lo que tú nos digas, queremos hacer lo que nos están sugiriendo. Y al querer hacer la voluntad, el hombre hacer su propia voluntad sin querer o sin saberlo, está haciendo la voluntad de Satanás. Porque si no nos sometemos a la voluntad y a la palabra de Dios que había sido dada, entonces nos estamos sometiendo a la voluntad y a la palabra de Satanás. Señor, dijo Adán, que se haga mi voluntad y no la tuya. Cuando decimos hágase mi voluntad y no la tuya, es cuando comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por supuesto entonces rechazamos el otro árbol, el árbol de la vida. Repito esto, cuando decimos hágase mi voluntad, tal vez no lo decimos conscientemente o con palabras como la estoy diciendo yo ahora, pero con nuestros actos lo decimos. Señor, hágase mi voluntad y no la tuya. Es cuando comemos de ese árbol del conocimiento del bien y del mal y por supuesto rechazamos el árbol de la vida. El árbol de la vida, la cruz de Cristo y Jesús como el fruto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Satanás en Isaías 14? Sino que lo que quiso fue hacer su propia voluntad y no la de Dios. Leemos en Isaías 14, versículo 13 y 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Qué palabras totalmente en contra de la voluntad de Dios para imponerse y para querer imponer su propia voluntad y su propio gobierno y su propio trono y reinar Él en lugar de Dios. Ese es el sentir de Satanás, ese es un principio satánico. Cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, estamos poniendo en práctica el primer principio satánico que existe aquí en la palabra de Dios, el egocentrismo, la egolatría, la independencia, el querer hacer lo que a mí me parece, porque todo comienza con el corazón. Lo vimos ahí, Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón. Todo comienza ahí y Dios conoce lo que hay en el corazón de nosotros. Porque al final, si queremos levantar nuestro propio trono y ponernos por las alturas, es cuando nos negamos y nos rehusamos a decir, hágase tu voluntad y no la mía.
Y ese mismo germen quiso inyectárselo a nuestros propios padres y lo logró. El libre albedrío, o sea, la libertad que nos da Dios para que escojamos lo mejor, lo usaron para escoger lo peor, o sea, hacer su propia voluntad. Usaron mal lo que Dios les dio. ¿Cuántas veces hemos decidido por nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos ignorado la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos puesto primero nuestros placeres, nuestros sueños que no tienen nada que ver con los sueños de Dios, nuestros deleites, nuestro egoísmo? Y de esta forma hemos usurpado el trono que solo le pertenece a Dios, porque cada vez que queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, usurpamos el trono de Dios, lo quitamos a Él y nos queremos sentar nosotros. En pocas palabras, hágase mi voluntad ha llevado a muchos al infierno, pero hágase tu voluntad ha llevado a muchos a la gloria. Eso es lo que nos enseña su palabra. Porque cuando el hombre comienza a vivir, es cuando frente a la cruz reconoce que ha estado sentado en el trono de su propio corazón y no le ha dado espacio a Dios y le dice: Señor, reconozco que he hecho solo mi voluntad y no la tuya. Señor, perdóname. Siéntate, Señor, tú en el trono de mi corazón. Te doy espacio, me quito yo, renuncio a mí mismo. Solo ahí Dios puede empezar a reinar. Es ahí cuando rechazamos el árbol de la muerte y aceptamos comer del árbol de la vida, que es la cruz de Cristo y a Jesús como el fruto de ese árbol. Y cuando digo hágase mi voluntad, es cuando como del árbol de la muerte. Pero cuando digo hágase tu voluntad es cuando como del árbol de la vida. Porque al final la muerte comenzó cuando ellos fueron sacados del huerto del Edén y separados de aquel árbol que les daba la vida. Cambiaron la muerte por la vida. Porque solo cuando la voluntad humana muere, porque la Biblia nos llama a morir todos los días, es cuando comienza la verdadera vida que Dios quiere para nosotros. Mateo 7:21 dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso decía antes, hacer mi propia voluntad o hágase mi voluntad y no la tuya ha llevado a más personas al infierno que cualquier otra cosa. Más bien, esa es la razón de la muerte eterna de muchos. No todo el que dice Señor, Señor, el que me dice Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que le dice al Padre: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Que cada latido de nuestro corazón todos los días diga: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que cuando nos levantemos en la mañana, lo primero que digamos cuando abrimos los ojos es: Señor, que este día se imponga, Señor Dios, tu voluntad sobre la mía. Yo no quiero hacer la mía, mi propia voluntad, sino que se haga la tuya. Señor, yo quiero doblegarme ante ti, Señor. Qué gran triunfo sería ese, porque así triunfó Jesús. Eso nos lo enseñó ahí. No solo en Getsemaní, sino en toda su vida estuvo sometido al Padre. Por eso sería bueno, sería lindo, sería grande que nosotros hiciéramos nuestras estas palabras de Jesús. Se las voy a repetir o se las voy a leer. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué lindo. Palabras de Jesús. Qué lindo que nosotros pudiéramos decir lo mismo. Estoy, Señor, aquí en esta tierra, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad tuya, que me permitiste estar aquí vivo, Señor.
¿Por qué no imitamos a Jesús mientras estás en esta vida haciendo la voluntad del Padre que nos puso aquí o que permitió que nosotros ahora estuviéramos aquí? Porque no puedo, estas son otras palabras de Jesús, no puedo hacer nada, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, dice Jesús. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué lindo, qué palabras. ¿Por qué no hacemos nuestras esas palabras de corazón? ¿Por qué no imitamos a Jesús en estas palabras y hacemos su voluntad? Es que separados de Él nada podemos hacer, dijo el mismo Jesús en San Juan capítulo 15, cuando habló de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Porque cuando entendamos esta verdad, las cosas cambiarían totalmente. Porque la mayoría de los problemas se dan porque el hombre quiere hacer su propia voluntad. Las guerras, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las estafas, las muertes, los asesinatos, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se dan cuando el hombre quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús cuando está con la samaritana le dijo a sus discípulos, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué lindo, si fuera así, si fuera que nosotros usamos esas palabras como Jesús. Cuando hacer la voluntad del Padre esté primero que todo, incluso que nuestra comida, las cosas ya habrían cambiado en nosotros. Es un buen parámetro para medir la sumisión a Dios. ¿Qué cosas son más importantes en nuestra vida que hacer la voluntad de Dios? Seguramente un montón de cosas. Si no podemos ni siquiera ayunar ni mediodía, ¿podremos estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, haciendo su voluntad? Pero ¿cuál fue la trampa en el Edén? Dios quiere limitar, Dios te quiere encarcelar, Dios te quiere encadenar. Esa fue la trampa y esa es la trampa de ahora todavía. La gente te dice, es que aquí te quieren esclavizar, es que ahí te quieren esclavizar, te quieren tener debajo del pie, qué sé yo. Es que usted no tiene por qué someterse a lo que dice la Biblia. Esas son palabras pasadas de moda, eso no es lo de ahora. Ahora hay que ser libre, ahora queremos libertad para hacer cualquier cosa. La misma trampa del Edén es la misma de ahora. Tú mereces ser libre y hacer tu propia voluntad. Y hasta que tengamos las palabras y las entendamos, estas palabras de Romanos capítulo 12:2 que dicen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sepamos eso. Hay tres cosas aquí en este pasaje. Lo leo otra vez. No os conforméis a este siglo. Quiere decir, no se hagan según la forma de este siglo, de este mundo, de este entorno que tenemos, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, de nuestra manera de pensar, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, hasta que dejemos de hacer lo que hacen todos, eso es lo que dice este pasaje, las cosas no cambiarán. Hasta que no renovemos nuestro entendimiento, las cosas no van a cambiar. Hasta que no nos transformemos, las cosas no van a cambiar. Entonces, todas las cosas cambiarían cuando nosotros dijéramos, como dijo Jesús, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque hágase tu voluntad es la primera y más grande oración que podamos hacer todos los días, de nuestra vida. Es como cuando vamos al médico.
Él es el que nos dice cuál es nuestro mal y qué debemos hacer para corregirlo. Se supone que así es. Así, la única manera de corregir la enfermedad del alma es diciéndole al Señor: Señor, está bien, hágase tu voluntad y no la mía. Mas si le decimos: Señor, hágase mi voluntad y no la tuya, pues seguiremos enfermos. Es como el que salió del consultorio del médico después de que le dijo que era lo que tenía, el mal que tenía, le dio la medicina que tenía que tomarse y no quiso tomársela. Nosotros, si le decimos: Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya, pues seguiremos enfermos, y esa enfermedad nada menos y nada más que nos llevará a la muerte, y a la muerte eterna. La voluntad de tu Padre, eso tenemos que entenderlo bien, no es un látigo. La voluntad de Dios, decía el pasaje, es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es una lámpara que nos alumbra. La voluntad de Dios es un refugio, no es una jaula, como enseñó Satanás. Por eso no temas rendirte, no temas decir: hágase tu voluntad, Señor, porque en esa frase está la verdadera libertad y la vida eterna para nosotros. Por eso les digo que este es el mensaje más importante que cualquier hombre o mujer pueda escuchar sobre la faz de la tierra. Si lo entiende, toda su vida cambiaría, de cristianos y no cristianos. No seamos como Jacob, que luchó con Dios para hacer su voluntad y terminó cojo para siempre. Porque el que lucha con Dios nunca termina bien parado. Jacob creyó que luchando con Cristo alcanzaría la bendición, pero para alcanzar la bendición más bien hay que rendirse y dejar de luchar. El usurpador, Jacob, el engañador, Jacob, creyó que podía hacer sus tretas también con Jesús, pero quedó marcado para siempre. Quedó cojo para siempre, para que no se le olvidara nunca que el que lucha con Dios y el que no se somete a la voluntad de Dios quedará marcado para siempre. Aunque se arrepienta de su pecado, habrá consecuencias. Dios lo perdonará, pero cuando hacemos nuestra propia voluntad o queremos hacer nuestra propia voluntad, consecuencias quedarán. Adán y Eva, el Señor llegó a la tarde, aquel día cuando pecaron, y llegó a buscarlos, llegó a conversar con ellos amorosamente, como un padre busca a sus hijos. Y aquellos habían pecado. El Señor tuvo una conversación con ellos, habló con ellos. Les dijo algunas cosas, pero al final terminó vistiéndolos con túnicas de pieles, con un sacrificio o 2 sacrificios de animales para vestirlos, para cubrirlos. Los perdonó, pero tuvieron consecuencias, hubo consecuencias. Lo que Dios había dicho que sucedería, tuvo que cumplirlo. Y nosotros somos ahora, o nacimos nosotros, todas las generaciones, cargando con las consecuencias de su pecado. Nos encanta recitar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, el salmo preferido de un montón de gente. La única forma de vivir bajo la sombra del Altísimo, su protección, su cuidado, es habitando bajo su abrigo. Y eso viene cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque todos queremos los beneficios de ese Salmo 91, la protección y todo lo que dice ahí, pero nadie quiere vivir bajo el abrigo del Altísimo. Lo repito otra vez, nos gusta decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se puede vivir bajo la sombra del Omnipotente si no habito bajo el abrigo del Altísimo, diciéndole al Señor: Señor, hágase tu voluntad. Todos queremos que Dios bendiga nuestra casa. ¿Se acuerdan aquella parábola de Jesús? De aquel que edificó su casa sobre la roca
y dijo que en qué compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, sino a una persona que oye mis palabras y las pone en práctica. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero otro que edificó su casa sobre la arena, ese es el que quiso hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Vinieron los vientos, vinieron los ríos y su casa terminó en ruina. Pero todos queremos que Dios bendiga nuestra casa cuando la hemos edificado sobre arenas movedizas y no sobre la roca de la sumisión y la obediencia. Pero una vez más les digo, no le pidas a Dios que bendiga tu casa si la estás edificando sobre la arena movediza de tu propia voluntad. ¿Sabes una cosa? Cuando decimos desde el corazón, hágase tu voluntad, esa oración no cambia a Dios. Esa oración te cambia a ti. Esa oración cambia al hombre. Porque suceden cosas maravillosas cuando le decimos al Señor, Señor, ya no quiero hacer más mi voluntad, sino la tuya. Porque esa oración es la oración del Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba diciendo, Señor, yo te amo más a ti que cualquier cosa. Esa es la oración que un hijo de Dios debe hacer, que ama más al Padre que a sí mismo. Es renuncia, es morir. Porque ser fiel a Dios muchas veces significa perder. Porque ser santo implica renuncia. Porque amar a Dios con toda nuestra alma y con todo el corazón y con toda la fuerza es morir cada día diciéndole al Señor, Señor, hoy no quiero hacer mi voluntad. Hoy no quiero que se haga mi voluntad. Hoy quiero, Señor, que se haga tu voluntad. Nada más. Porque mientras tú seas el rey, Cristo no lo será en tu vida. Y si tú gobiernas, lo único que lograrás es llevar tu alma a la ruina. Porque tus decretos son ciegos, tus planes son limitados y tu trono está construido sobre arena movediza, como lo dije ahora. Dios no entra en un corazón lleno de orgullo. Dios no entra en un corazón lleno de autosuficiencia. Hay que renunciar a nosotros mismos. Es necesario que caigas en tierra como cayó Saulo de Tarso, aquel hombre orgulloso que andaba haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A veces necesitamos que el Señor nos haga morder el polvo como Saulo. ¿Será que necesitamos eso todo el tiempo para que entendamos? A veces necesitamos que la luz de Dios nos deje ciegos para ver si entonces clamamos al Señor. Solo en esa situación o en esas situaciones es que tememos delante de Él y temblamos en su presencia como tembló Saulo. A veces solo en esa situación podemos decir, Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tienen que pasar cosas como esa para que nosotros entendamos. Solo así podemos entender que hacer nuestra propia voluntad es dar coces contra el aguijón. Y eso es dura cosa, lo dice el Señor. Equivale a perseguir a Jesús como Saulo. Cada vez que queremos hacer nuestra propia voluntad, es como si estuviéramos en contra de Jesús. Solo a partir de ahí, como le pasó a Saulo, es que nuestros nombres son cambiados, como fue cambiado el nombre de Saulo por Pablo, y una nueva relación y una nueva naturaleza vienen a la vida de nosotros, solo cuando nos rendimos y permanecemos en esa rendición.
Porque la vida del cristiano debe ser una vida de arrepentimiento, un arrepentimiento continuo y perpetuo. Porque cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, es una actitud que debe ser permanente. La actitud ante la cruz debe ser la misma actitud que tengamos siempre, aunque hayamos pasado por la cruz hace 20, 30, 40 o 50 años. Siempre debemos permanecer con esa actitud en el corazón. Repito otra vez lo que dije ahora. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Solo ahí es cuando se nos dice cuál es la voluntad de Dios, como le dijeron a Saulo. Entra en la ciudad, le dijo Jesús. Ahí se te dirá cuál es la voluntad o las cosas que tienes que hacer. Hasta que nos rendimos a Dios y comenzamos a hacer su voluntad y no la nuestra, es cuando empezamos a entender realmente cuál es la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que la voluntad de Dios a veces es una copa amarga, porque hacer la voluntad de Dios duele. Sí, hacer la voluntad de Dios duele. Nadie dijo que no, pero es lo mejor. Pero aunque duela, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Esos que hacen la voluntad de Dios son los que para ellos todas las cosas, aún el sufrimiento, trabaja para bien. Porque entonces el dolor no es tu enemigo, si viene de la mano de Dios. Más bien el dolor es un siervo santo que te prepara para la gloria de Dios, para la gloria, para estar allá con Él. Si no puedes orar diciendo, hágase tu voluntad y no la mía, examina tu corazón. Porque como dijo Jesús, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Lucas 11:23. En Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 8 y 9, versículo del 8 al 10 mejor, dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué lindo este pasaje. Nos enseña que la sumisión es obediencia o se refleja en obediencia. La sumisión nos perfecciona. La sumisión trae fruto. Es buena la sumisión. Pero también yo pregunto, ¿es acaso hágase tu voluntad solo para el valle de la sombra y de la muerte, solo para cuando estamos pasando momentos de enfermedad o de dificultad o de quebranto o de pérdida? O sea, solo el que está pasando una situación así difícil es el que tiene que decirle al Señor, hágase tu voluntad. No, todos los días, aunque estés en abundancia. Muchos claman a Dios cuando todo se les ha quitado, pero ¿cuántos claman a Dios cuando todo se les ha dado? Porque la prosperidad a veces es una trampa. Y esa también es una prueba de sumisión a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante, hasta el versículo 17. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cómo respondes cuando todo va bien?
¿Estás dispuesto a decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Aquí, en medio de la abundancia, ¿estás dispuesto a decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Aquí está todo aquello que tengo, todo es tuyo, Señor. Porque el corazón obediente no se apega a las bendiciones, se apega al dador de las bendiciones. Porque el corazón obediente, o sea, el que le dice al Señor, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, entiende que todo lo que tiene es porque hay alguien que es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y lo mejor que puede seguir haciendo es doblando sus rodillas, doblegando su corazón y diciéndole al Señor, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Vemos el ejemplo de un hombre de Dios que era grandemente próspero, prosperado por Dios. Estoy hablando de Job y usted puede leer todo lo que tenía Job. En el capítulo 1, a partir del versículo 20, después de que Job pasa una gran prueba, o en medio más bien de la gran prueba que está pasando, pierde sus posesiones, pierde incluso hasta su familia. Capítulo 1, versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Adoró es que se sometió. Adoró es que está diciendo con actos, con sus acciones, está diciéndole al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y sigue diciendo el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este Job hizo 5 cosas. Se postró en tierra y adoró. La segunda cosa, aunque era un hombre muy rico y con muchas posesiones, no estaba pegado a ellas. Sabía que las cosas de este mundo son pasajeras. Lo dijo ahí en el pasaje, Jehová dio, Jehová quitó. Este Job estaba pegado al Señor de las bendiciones y no a las bendiciones del Señor. Este Job bendijo el nombre del Señor aún en medio de esa prueba tan grande. Este Job confiaba que detrás de todo esto estaba el propósito de Dios. Era un hombre que en su corazón decía, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios pueden hacer y decir estas palabras, como las dijo Job, han alcanzado una de las cimas más altas que puede alcanzar un cristiano. Job estaba diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Quieres tener una vida exitosa? Renuncia a tu propia voluntad y ríndete a la voluntad de Dios. Donde está la voluntad de Dios, o donde más bien la voluntad de Dios gobierna, comienza la vida para el hombre y la mujer que se rinden a Dios. Deja que el Señor gobierne tu corazón. Ríndete a su voluntad. Humíllate hoy. Dile al Señor ante la cruz, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Señor, aquí estoy. Porque hoy he entendido, Señor, que este es el mensaje más importante que tengo que tener en mi corazón, Señor. Aquí delante de tu presencia, Señor, quiero venir y renunciar a mí mismo, a mi propio gobierno, Señor. Y que tu reino se establezca en mi vida, en mi corazón, en mi entorno, Señor. Ya yo no quiero querer subir a lo alto y levantar mi propio trono. Ya yo no quiero usurpar, Señor, el lugar que te toca a ti, Señor. Yo quiero más bien
tener una vida en sumisión y decirte a ti, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Ante ti, Señor, doblego mi vida, doblego mi ser, Señor Dios, este día. Gracias, Señor, por enseñarme que esta es la victoria, que esta es la verdadera libertad, que este es el verdadero principio de toda bendición para nosotros, para mi vida, Señor. Aquí está el éxito en mis negocios, aquí está el éxito, Señor, en mis estudios, aquí está la clave del éxito en mi matrimonio, aquí está la clave del éxito en mi vida cristiana, Señor, delante de ti, en todo, Señor. Gracias, Jesús, por enseñarme ese principio con una sola oración. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y desde hoy, Señor, quiero decirte, todos los días será mi oración de corazón, Señor. No de labios, sino de corazón. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que este día, Señor, mi voluntad se doblegue a tu propia voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí que ha vivido sin Cristo, que ha vivido sin Dios, que ha andado haciendo su propia voluntad en este mundo por años, si hay alguien aquí, sea joven, sea niño, sea adulto, sea anciano, este día es el mejor día para decirle a Jesús ante la cruz: Señor, reconozco mi pecado, reconozco que he querido hacer mi voluntad, Señor Dios, reconozco que he andado lejos de ti, reconozco que mi vida ha sido autónoma e independiente de ti, reconozco, Señor, que he comido del árbol de la muerte y he rechazado el árbol de la vida, Señor, pero hoy delante de ti, delante del árbol de la vida, Señor, yo quiero decirte, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. Ven a mi vida, transfórmame, cámbiame, Señor. Hazme parte de tu reino, déjame entrar en tu reino, Señor. Yo quiero vivir haciendo tu voluntad, Señor. Envía tu Espíritu Santo a mi vida y ayúdame, porque solo no puedo, Señor. Que mi nombre sea anotado en tu libro, Señor, por la eternidad, Señor Jesús. Creo que tú moriste en mi lugar, Señor Jesús, para pagar por mis pecados. Hazme uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz.
Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.